Jueves 6 de diciembre de 2022, soy Paloma Barreto y es un gusto acompañarlos en esta nueva jornada informativa. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Sepa cuándo solicitar la justificación y dispensa electoral al Jurado Nacional de Elecciones. La OMP actualiza en su plataforma el avance de resultados de la segunda vuelta. Además, 2 mujeres son virtuales gobernadoras en Moquegua y Lima provincias. Iniciamos la jornada, por supuesto, dando nuestro saludo y reconocimiento a todas las mujeres y hombres que forman parte de la Policía Nacional del Perú por su comprometida labor y gran vocación de servicio por el bienestar de la ciudadanía. Feliz aniversario número 34. Ese es el saludo desde nuestra institución. Ahora sí desarrollamos nuestra información y sepa cómo solicitar una dispensa o justificación si es que no acudió a las urnas el pasado 4 de diciembre. Los ciudadanos que no acudieron a ejercer su rol de miembros de mesa o no votaron en la jornada electoral podrán solicitar una justificación o dispensa electoral para así evitar una multa. La justificación de una multa electoral es el trámite por el cual el ciudadano elegido como miembro titular o suplente de una mesa justifica su inasistencia a la instalación. La dispensa, por otro lado, de una multa electoral es el trámite por el cual el ciudadano libera su omisión al sufragio por causa justificada. Es decir, el caso de la dispensa está vinculada cuando el elector no votó y en el caso de la justificación cuando el miembro de mesa no ejerció su rol. Pero, ¿dónde pueden realizar el trámite de dispensa y o justificación? El trámite se realiza virtualmente a través del sistema de dispensa virtual del Jurado Nacional de Elecciones, ingresando a la página www.jne.gov.p, ubican la casilla y podrán acceder ingresando los datos de su DNI. Seguidamente, el ciudadano deberá adjuntar el recibo de pago de 25 soles con 90 en Págalo.p o agencia del Banco de la Nación. La copia de su DNI o DNI electrónico, ello solo para la causal de pérdida o robo de DNI, copias simples de los documentos que sustenten la causa invocada. El ciudadano debe declarar al detalle las razones por las cuales no se instaló o sufragó con la documentación que sustente estas causales. Cabe destacar que el Jurado Nacional de Elecciones, de igual forma, pone a disposición de la ciudadanía su call center 311 1717 para que realice sus consultas. Es momento de revisar el avance de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Al 99% tenemos la primera región, Amazonas. El virtual gobernador sería Gilmer Horna con el 51% de la organización política Sentimiento Amazonense Regional. Mientras que en segundo lugar se encontraría el candidato Grimaldo Vázquez del Movimiento Regional Victoria Amazonense con 48%. Ahora sí, revisemos la región Cajamarca. En primer lugar, con un 69%, amplia diferencia, Roger Guevara del Partido Democrático Somos Perú. Con el 30%, Andrés Villar del Frente Regional de Cajamarca. La siguiente región se trata del Callao, Miguel Cordano, en segundo lugar con 32% de Contigo Callao, mientras que Ciro Castillo de Más Callao con el 67%. En este caso también la diferencia es bastante amplia.
En la región Cusco, con 57%, el Partido Democrático Somos Perú y el candidato Werner Salcedo, mientras que Eddie Cuellar del Movimiento Regional Inca Pachacútec con el 42% en segundo lugar. Si revisamos la siguiente región, Lambayeque, Alexander Rodríguez de Alianza para el Progreso con 44%, segundo lugar, y el virtual gobernador sería Jorge Pérez del Partido Democrático Somos Perú con el 55%. Mientras que en Lima Provincias, Rosa Vázquez del Movimiento Regional Unidad Cívica Lima lleva la delantera con 59% y José Bautista de Patria Joven con el 40% en segundo lugar. También tenemos a Moquegua con Jaime Rodríguez de Causachun con el 47% en segundo puesto, mientras que en primer puesto Gilia Gutiérrez del Partido Democrático Somos Perú con un 52%. Estos son los resultados que nos proporciona la Oficina Nacional de Procesos Electorales al 99% y que usted también puede revisar a través de su página web. Tenemos a Pasco en primer lugar, Juan Chombo del Partido Democrático Somos Perú con 54% y en segundo lugar a Sumel Trujillo de Pasco Verde con 45%. Mientras que en Piura, la última de estas 9 regiones que pasaron a segunda vuelta, se encuentra Reinaldo Gilbeck de la organización política Unidad Regional con 41% en segundo lugar, mientras que Luis Neira de Contigo Región en un 58%. Estos son los resultados de las 9 regiones que participaron en segunda vuelta. Repito, a un 99% de avance de conteo de resultados que nos proporciona la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Continuamos con el desarrollo de la información. Silvia Guevara, subdirectora del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, señaló que las elecciones del pasado 4 de diciembre se desarrollaron con total normalidad. La segunda vuelta regional, celebrada en 9 regiones del país el pasado domingo 4 de diciembre, se desarrolló con normalidad y sin contratiempos serios. Así lo señaló Silvia Guevara, subdirectora del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. Sí, bueno, primero felicitar a la población que ha tenido la voluntad de poder ejercer su derecho de participación, en este caso al momento de poder acercarse a elegir su candidato. Efectivamente, lo que se ha podido ver es que no ha habido mayor, digamos, incidentes o incidencias también con relación al tema de en las mesas de sufragio, y eso también es algo que hay que felicitar. También la labor que ha realizado, en este caso, la OMPE, quienes han tenido también la voluntad de ir como miembros de mesa, salvo algunos casos que se ha visto, ¿no? que no han podido ir. Pero sí, efectivamente, este porcentaje resulta ser, creo que, mucho más positivo, y rescatar sobre todo algo, ¿no? Para estas elecciones del 2022 han ido a segunda vuelta en 9 regiones. En el caso de las elecciones 2018 tuvimos más, tuvimos 15, ¿no? Fuimos a segunda vuelta en 15 regiones. Eso quiere decir que en muchas más regiones se ha podido superar el 30%, en este caso, como el porcentaje que se pone para ir a segunda vuelta, lo cual implica que ha habido mucha más voluntad por parte de la población de poder elegir un candidato. Agregó que los resultados de la segunda vuelta electoral indicarían de que Somos Perú sería un posible ganador en 5 regiones como Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Moquegua y Pasco, mientras que movimientos regionales se impusieron en las 4 restantes: Amazonas, Callao, Lima Provincias y Piura. Si las cifras se mantienen como hasta la fecha está teniendo, ya en algunas regiones la OMPE tiene las actas procesadas al 100%, tenemos en este caso que Somos Perú, de las 5 regiones a las cuales llevaba un candidato, aparentemente estaría ganando en las 5 regiones. Claro, porque es un partido que ha nacido en Lima y se ha estado manteniendo en el tiempo. Sí, importante un poco la presencia que ha tenido Somos Perú, porque a la fecha estaría ocupando en total, si mantienen la cifra, estamos hablando de que ha ganado en 7 regiones, lo cual creo yo que, a diferencia que se ha tenido, sobre todo la presencia que se conocía anteriormente de Alianza para el Progreso, solamente ha ocupado 2 regiones. Y llama la atención cómo es que Somos Perú, sobre todo,
tendría un resultado ya favorable en la región de Lambayeque, cuando vemos que también el candidato con el cual ha pasado a segunda vuelta era de Alianza para el Progreso, ¿no? Finalizó diciendo que el hecho de que un grupo importante de gobernadores compartan un partido o movimiento en esa línea, entonces Somos Perú, se pone en ventaja frente a los otros gobernadores. Y desde el Centro de Monitoreo y Alerta del Ministerio Público se indicó que en estas elecciones de segunda vuelta no se registraron delitos electorales. No se han reportado delitos electorales que signifiquen una perturbación al normal desarrollo de los comicios de la segunda elección regional. Así lo indicó Zenaida Franco, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Se viene realizando el monitoreo de esta segunda elección regional 2022 en las 9 regiones que se viene llevando la elección, que constituyen 17 distritos fiscales en los cuales se ha desplegado más de 1.500 fiscales para el monitoreo de las acciones en 3.448 centros de votación. Asimismo, indicó que según los informes remitidos por las presidencias de juntas de fiscales superiores y sus equipos de trabajo a nivel nacional, solo se ha registrado un hecho que se encuentra en investigación penal en el distrito de Choros, provincia de Cutervo, región Cajamarca. Un evento en la provincia de Cutervo en donde se han registrado 2 personas detenidas. El Centro de Monitoreo y Alerta del Ministerio Público realizó un seguimiento en tiempo real de las acciones de prevención y persecución del delito que desarrollan cerca de 1.500 fiscales a nivel nacional, así como personal médico, legal y administrativo del Ministerio Público en 9 regiones que constituyen 17 distritos fiscales. La presidenta del Jurado Electoral Especial del Callao, Rosa Benavides, manifestó que las 15 actas observadas que llegaron al colegiado que lidera serán resueltas en 2 días. Los detalles a continuación. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales del Callao remitió al Jurado Electoral Especial de la misma jurisdicción un total de 15 actas observadas, las cuales serán resueltas por el colegiado mencionado en las próximas horas. Lo que pasa es que en la mesa de sufragio, los personeros han impugnado determinadas actas. ¿Por qué? Porque de repente no coincide la cantidad de votantes con los números colocados ahí. O, por ejemplo, otra situación que puede dar, que hay una persona que ha ido y se ha suplantado a otra. Situaciones como esas se han presentado en 15 mesas, de los cuales han impugnado, y nosotros tenemos que resolver caso a caso. En ese sentido, la presidenta del órgano descentralizado manifestó que posteriormente les corresponde proclamar los resultados de las justas electorales. Apenas ingresa, inmediatamente nos vamos a poner a trabajar el colegiado, y me imagino que esto debe ser entre hoy y mañana que ya tengamos resueltas las 15 actas. Una vez resuelta, estamos dando un tiempo prudencial para que esto regrese a la OMPE, para que las partes puedan conocer, etc. Y tenemos proyectado el día lunes 12 proclamar al ganador. Y finalmente, el Jurado Electoral Especial será el encargado de entregar las credenciales a las autoridades regionales electas por los ciudadanos del Callao. Y tras los primeros resultados proporcionados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tenemos una buena noticia. Las 2 candidatas mujeres que se presentaban en esta segunda vuelta electoral ahora son las virtuales gobernadoras. Se trata del caso de Lima Provincias y también de Moquegua. Tenemos sus rostros en pantalla y esta es la representación femenina que se tendrá en los gobiernos regionales. Esta es la información que les proporcionamos y que en los próximos días estaremos ampliando. Vamos a seguir con el desarrollo de la información porque les comentamos que este miércoles 7 de diciembre a las 6 de la tarde en la sede del Jurado Nacional de Elecciones en Jesús María, el Jurado Nacional de Elecciones presentará los hallazgos de proyectos de investigación
sobre las elecciones regionales y municipales 2022. Los ciudadanos están invitados. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, realizará el conversatorio Nuevos hallazgos y desafíos post-reforma electoral el miércoles 7 de diciembre a las 6 de la tarde en el auditorio de la sede institucional de Jesús María. Este importante encuentro académico mostrará los principales hallazgos de los proyectos de investigación elaborados por el organismo electoral en relación a las elecciones regionales y municipales 2022, en temas como reforma electoral, organizaciones políticas y cobertura de las elecciones a nivel subnacional, además de presentar el informe de análisis de los resultados de esta elección. La jornada iniciará con la mesa temática Las reformas, organizaciones políticas y medios de comunicación, en la que se presentará los hallazgos de los proyectos, el impacto de la reforma electoral en las organizaciones políticas y cobertura mediática de las elecciones a nivel subnacional. La segunda mesa temática será Perfil electoral, panorama regional y municipal, donde se expondrá sobre el análisis de los resultados electorales y perfil de autoridades electas 2022-2026. La actividad será presencial y está dirigida a los representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil, servidores públicos, investigadores, políticos, medios de comunicación y ciudadanía en general. Es importante precisar que este evento forma parte de la función de investigación del JNE, el cual se esfuerza por brindar diagnósticos y análisis electorales para la evaluación de las reformas políticas y el mejoramiento del sistema democrático del país. Y la Contraloría General de la República, en jornada informativa con autoridades regionales y ediles electas de Huánuco para la gestión 2023-2026, dio a conocer resultados de 610 informes de control. Asimismo, informó sobre el estado de las 74 obras públicas paralizadas y la situación de las 1.326 inversiones del Estado que están en proceso en la región. La Contraloría señaló que es importante que se conozca previa a la toma de funciones la situación de las obras paralizadas y adopten las medidas necesarias para recuperar el control de estas, evaluando su pronta conclusión. Tenemos una entrevista, hoy vamos a conversar con Miguel Ángel Lara, él es especialista principal en evaluación de la democracia de IDEA Internacional. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida aquí en JN Noticias. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias por aceptar la invitación. Usted además es responsable de este informe del Estado Global de la Democracia. Nos gustaría que nos dé algunos alcances al respecto. Ustedes manifiestan que la mitad de los gobiernos democráticos del mundo actualmente están en crisis. ¿A qué se debe esta situación? Muchísimas gracias. Bueno, empezar diciendo que soy uno de los responsables y bueno, y con particular énfasis en América Latina. Lo que vemos en el informe es que la democracia se ha deteriorado alrededor del mundo. Nosotros contamos con datos que van desde 1975 hasta la fecha y lo actualizamos año con año. Y lo que hemos visto es que en los últimos 6 años el número de países avanzando hacia el autoritarismo es más del doble que aquellos que transitan a la democracia. Al mismo tiempo, hemos identificado que al menos en la última década, el número de democracias se ha estancado. Es decir, el número de democracias de 2011 es similar al número de democracias en 2021. Y al mismo tiempo, para enfocarnos más en la pregunta, la calidad de la democracia también se ha estancado. Algunos de los indicadores que nosotros utilizamos, llamamos atributos, son gobierno representativo, es decir, la medida en que los gobiernos son electos a través de elecciones periódicas y libres. Otro es derechos fundamentales, que se refiere a libertades civiles y ciertos derechos sociales. Otro atributo son los controles al gobierno, los famosos pesos y contrapesos, sobre todo el control al poder ejecutivo, que es el que habitualmente se abusa. Y la administración imparcial, que es otra forma de referirnos al Estado de Derecho. Esos 4 grandes atributos pues se han estancado y los puntajes promedio en el mundo, es un promedio, algunos han bajado, otros han subido, pero el promedio hoy es lo mismo que teníamos en 2001.
Y hay distintos problemas, digamos, a nivel mundial que han impactado en la calidad de la democracia. Hay un descontento en la ciudadanía que se siente cada vez más lejana de sus gobiernos, de sus instituciones. Hay una crisis de representación, por eso nosotros hacemos un llamado para que se reactive o se renueven los contratos sociales. También en este informe mencionamos la invasión rusa a Ucrania, mencionamos golpes de Estado en distintos países, el ascenso del populismo autoritario, donde líderes son electos democráticamente, pero una vez en el poder instalados, debilitan y van desmantelando la escalera democrática que les hizo subir y alcanzarlo en primer lugar, a través del control de instituciones, de la limitación de libertades, etcétera. Es simplemente un pincelazo de lo que pueden ver en el informe. Claro. Ahora, respecto a estas acusaciones que ha habido en diferentes países, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, acusaciones de fraude, cosa que también se ha visto replicada aquí en el país, que muchas veces los perdedores no aceptan los resultados electorales. ¿Cuáles serían las consecuencias de este tipo de acusaciones malintencionadas? Claro, como bien lo dice, son malintencionadas y no tienen ningún fundamento. Mencionaba el caso de Estados Unidos y esa acusación sin fundamento sobre el sistema electoral del país llevó a que buena parte de la población estuviera descontenta, no confiaran en el resultado y algunos de ellos tomaran el Capitolio o intentaran tomar el Capitolio hace un par de años. Esto no solamente es un fenómeno de Estados Unidos y no es un fenómeno nuevo. Lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos visto en Brasil, también lo mencionaba. El presidente Bolsonaro en campaña se dedicó a acusar al Tribunal Superior Electoral y a denunciar que el sistema de urna electrónica, que es uno de los más confiables en el mundo, y por cierto, auditado en su momento por los militares, no era confiable. Y eso, por supuesto, si tienes una personalidad de relevancia, y máxime, si es el presidente, el líder de un país, eso tiene un impacto, ¿no? Esa responsabilidad y ese discurso puede impactar a buena parte de la ciudadanía que, dado momento, no acepta los resultados electorales y puede llevar a descontento, puede llevar a protestas, puede llevar a intentos de golpe, y eso es parte de la receta de líderes autoritarios que anticipan que van a perder una elección y entonces para protegerse contra eso empiezan a denunciar fraude, aunque no tengan elementos empíricos para hacerlo, para que cuando llegue el momento tengan el apoyo. Es muy grave y tiene consecuencias muy importantes en materia de estabilidad y de gobernabilidad. Y desafortunadamente es cada vez más frecuente. Ustedes plantean que para mejorar la calidad de la democracia es necesario renovar los contratos sociales. ¿De qué se trata? Sí, bueno, una de las cosas que identificamos es una crisis de representación, que hay descontento en la ciudadanía. Para dar un poco de contexto, en nuestra región, en América Latina, tenemos 30% de la población viviendo en pobreza, es decir, 200 millones de latinoamericanas y latinoamericanos. Es una región profundamente desigual, es una región violenta, va un dato. Con solo 9% de la población mundial tenemos 34% de las muertes violentas, de los homicidios. Es una región con altos índices de corrupción, no lo digo yo, lo dice Transparencia Internacional. Buena parte de nuestras economías se llevan a cabo en la informalidad, donde la gente no tiene ningún tipo de protección social, de salud, de pensiones, etcétera. En fin, toda esta mezcla de violencia, pobreza, desigualdad lleva a frustración, lleva a descontento. Y ese descontento a veces se expresa en las urnas, a veces se expresa en las calles y puede llevar a la elección de líderes que aprovechan ese enojo, ese descontento por la corrupción, por la pobreza y, como les decía yo, son electos democráticamente, pero desde la democracia la desmantelan. Hay una brecha importante entre los gobiernos, las instituciones y la población que siente que no tiene oportunidades y no las está alcanzando. Por eso, ese es el caso de América Latina, que tenemos problemas muy particulares, pero a nivel mundial también se está viendo esta falta de confianza. Por eso lo que hacemos es un llamado
para que haya un acercamiento entre instituciones, gobiernos y ciudadanía a través de mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de participación, para que se escuchen las necesidades y la voz de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas. De lo contrario, estas brechas, este espacio va a seguir creciendo en descontento, que como vemos puede tener consecuencias graves. Además, señor Lara, ¿cuánto afecta esta polarización en la política? Ustedes mencionan que la desilusión de los jóvenes con los partidos políticos, los líderes inaccesibles, la corrupción intratable y el surgimiento de partidos de extrema derecha han polarizado la política. Y parece en este caso que está describiendo al Perú, pero entendemos que es la realidad también de otros países. Sí, y la polarización, y me permito profundizar en eso, es particularmente difícil. Empieza habiendo distancia entre la ciudadanía y sus instituciones. Eso puede pasar de distancia a escepticismo, a desconfianza, a llegar a un punto donde se rechaza por completo lo que está diciendo la otra parte, sea una institución, un partido político, un gobierno, un comunicado, un órgano electoral, alguien que piense diferente a nosotros. Y juntar esas dos esferas, cuando hay ese grado de polarización, que nosotros llamamos polarización tóxica, es muy difícil. Y eso desafortunadamente se agrava por este mundo que vivimos de mucha desinformación, se llamaba propaganda, donde muchas veces estamos dentro de nuestras redes sociales y solamente escuchamos, seguimos y dejamos de seguir, configuramos nuestro mundo para solamente escuchar voces que reafirman lo que nosotros ya creemos. Entonces, esta intersección de polarización, desinformación y desconfianza es bastante tóxica, no se limita solamente a un país como Perú, como usted mencionaba, sino que se presenta cada vez más y más frecuente, y no solamente en América Latina, sino lo podemos ver en distintos países y distintas regiones en todo el mundo. Bien, perfecto, listo. Señor Lara, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes y disculpen el retraso. No se preocupe, cuídese. Hasta luego, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. Les contamos que José Incio, profesor de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, manifestó que la desconexión de la ciudadanía respecto a la oferta política es uno de los síntomas de la fragmentación en nuestro país. Que el electorado no tenía una decisión clara por a quién apoyar o por qué candidato o candidata votar, lo cual también es síntoma de la desconexión entre la oferta política y el electorado. Finalmente, la oferta política no convencía. Al no convencer, el electorado se fraccionó en muchas opciones y por eso hemos visto que esta elección tiene el récord de ser una de las más fragmentadas, ¿no? No motiva las elecciones al elector a que vaya y exprese su voto, porque justamente, digamos, es como que te fuerzan a votar, no necesariamente vas a votar con gusto por alguien, sino como muchos tapándose la nariz o digamos, forzándolos a elegir, ¿no? Quizás, como siempre se ha hablado durante los últimos procesos electorales, por el mal menor, profesor.
Exacto, y eso no debería ser una elección digamos, de la élite que nos va a, digamos, gestionar el país o va a gobernar, ¿no? No podemos seguir en el círculo de estar eligiendo el mal menor, porque eso nos lleva a cada vez que pareciera que seguimos cayendo más, digamos, nuestra representación, nuestros políticos siguen perdiendo, siendo peores, ¿no? Entonces, yo creo que hay una desconexión muy fuerte y se necesita una suerte de nuevas ideas para justamente saber cómo se conecta la ciudadanía con sus políticos, cómo se conecta la ciudadanía con sus representantes para tener un sistema político que sea, digamos, estable al menos, ¿no? Lo que tenemos es esa, digamos, abundante pero mala oferta política que no conecta con el electorado y el electorado que lo obligan a elegir entre un grupo de opciones con la cual no genera mayor simpatía. Entonces, es por eso que la fragmentación aumenta y la desconexión aumenta, lo cual es muy peligroso, ¿no? Por otro lado, 14 presuntos integrantes de una organización criminal que estaría liderada por el exalcalde del Callao, Juan Carlos Sotomayor, fueron detenidos en un operativo liderado por el cuarto despacho de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado del Callao. Entre ellos, 8 regidores de la Municipalidad Provincial del Callao son investigados por los delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios en su modalidad de cohecho activo genérico, cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio. Según la hipótesis del fiscal, esta organización delincuencial estaría operando dentro de la Municipalidad Provincial de Callao desde finales del 2018 bajo la modalidad de trabajadores fantasmas. Además, estos habrían ejercido violencia en contra de los funcionarios que se oponían a facilitar el ingreso de trabajadores fantasmas. Por su parte, las decisiones de los regidores municipales habrían sido dirigidas por Sotomayor para continuar y perpetuar su accionar. A cambio, ellos habrían recibido dinero, vehículos y otras dádivas. Esta es la información que se tiene. Ahora nosotros vamos a ver las principales noticias internacionales. Boris Johnson vuelve a ser noticia. El ex primer ministro británico conservador se presentará como candidato a diputado por la circunscripción inglesa de Uxbridge y South Ruslip en las próximas elecciones generales del país. Según el diario británico The Telegraph, el ex líder Tory ya ha comunicado su decisión al partido antes que concluya el plazo límite para participar en las elecciones del 2024. Johnson fue jefe del Ejecutivo de Londres desde el 2019 hasta el 2022, cuando dimitió tras un escándalo. Las mujeres que no usen el velo islámico podrían ser castigadas con bloqueos de cuentas bancarias. Así lo indicó el diputado del Parlamento iraní Hossein Jalali. Esta advertencia se da un día después que las autoridades disolvieran a la policía de la moral tras meses de protestas contra las estrictas normas sobre la vestimenta femenina. Jalali, quien también es clérigo, explicó que es posible notificar a las personas que no usan el hijab a través de mensajes de texto y urgirles a que respeten las leyes. Agregó que si tras esa notificación la mujer sigue sin usar el velo, se pasará a la etapa de la advertencia y finalmente a la del castigo. Sostuvo que es posible que la cuenta bancaria de la persona sin velo sea bloqueada. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, la pedofilia y la reasignación de género en público y en los medios de comunicación, internet, publicidad, literatura y el cine. La nueva norma introduce multas que van desde 1.600 euros hasta 160.500 euros al cambio en rublos por violar la legislación, que supone un importante endurecimiento de la ley actual, ya que amplía a los adultos la prohibición de la propaganda LGTBI que ya se aplicaba a menores. Y tenemos información de último minuto porque la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha sido condenada a 6 años de prisión por corrupción. Esto tras un juicio de 3 años y medio interrumpido por la COVID-19 y ha sido condenada e inhabilitada de manera perpetua a ejercer cargos públicos. Ella está brindando declaraciones en este momento. Vamos a escucharlo. Es la última instancia en los juicios penales sobre tu libertad y tu patrimonio antes de llegar a corte. Habría que hacerle llegar a la PCA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entrega más nada. Pablo Casey, Clarín, ya se lo hice llegar. Qué bueno eso, Yadarola.
Marcelo D'Alessandro, a mí me mandó a preguntar si quería hablar con él. Le dije que no hacía falta, que en algún momento de la vida nos iba a cruzar. Marcelo D'Alessandro, jefe de seguridad de Buenos Aires. Tengo la mejor alcaldía para que le den una linda bienvenida. En el lenguaje tumbero de las cárceles, que te den una linda bienvenida en una cárcel es que te violen, cuanto menos. Esto lo dice el ministro de Seguridad, lo escribe, lo piensa, que es lo más tremendo de todo. Pablo Yagarola, problemas para Ginsky, ¿por qué? Porque aparece... Esas son sus declaraciones. Sin embargo, es preciso recordar que esta sentencia es por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Queridos amigos, nosotros no tenemos tiempo para más. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Recuerden que estamos en el canal 516 de Movistar TV, así como en las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones. Los dejamos con imágenes de Lambayeque.